¿Por qué nos sorprenden tanto las historias de terror relacionadas con iglesias? Puede ser porque esperamos que estos sitios sean donde menos puedan asustarnos, donde los fenómenos paranormales no tengan lugar. Son sitios sagrados, podrían responder algunos, lugar de adoración a Dios, sus santos, etc. Pero entonces, ¿por qué hay tantos testimonios respecto a eventos paranormales, aterradores que nos hacen dudar de qué tan a salvo estamos en las iglesias respecto a esto? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Colima, México. Guillermina Luna nos cuenta esto. De una vez quiero aclararles que el punto de mi relato no es darle mala fama a una iglesia que sí les diré cuál es aquí en Tecomán, Colima. En aquel entonces yo ayudaba en una iglesia de vez en cuando por mi abuela, quien me pedía acudiera con ella, ya que era muy apegada a las actividades que hacía la iglesia, las que se hacían también afuera en la plaza. A todo esto era la iglesia San Isidro, y esto fue en el año 2008. Por esa razón íbamos de vez en cuando a ayudar en distintas cosas. Yo tenía 13 años y muchas veces nos tocaba ir cuando la iglesia estaba completamente vacía, en las tardes. Iban de pronto alguna que otra persona a rezar, a confesarse y luego ya se iban. Y fue una tarde de esas que yo estaba por la parte de atrás, ya que sí, me permitían andar por ahí. El sacerdote confiaba en mi abuela y luego con el tiempo en mí. Y estaba terminando de cerrar una puerta donde guardábamos cosas pequeñas, decoraciones. Y escucho que detrás de mí, en una de las puertas donde guardaban cosas más grandes, de ahí escuché que gritó una mujer. Yo rápido abro la puerta y veo que todo estaba quieto. Tenían por ahí una que otra estatua, cajas de cirios de los grandes, pero todo estaba vacío, tranquilo. Escucho que vienen corriendo por el pasillo y era mi abuela, quien me preguntó que qué había pasado, que quién gritó, ya que ese grito parecía haber sido de una mujer, no de una adolescente como yo. Y le dije que no sabía, que lo había escuchado apenas muy cerca porque yo estaba por ahí, que entré y que no vi a nadie. Mi abuela también estaba buscando conmigo en ese cuarto que no podía ver nadie escondido. Las cosas sí estaban organizadas ahí. Y pues no supimos qué pasó. Pero saben, ese día no me dio miedo, se me hizo muy raro. Pudo ser porque era de día, y el sacerdote no había llegado porque él andaba afuera, según me dijo mi abuela. Luego ya regresó de rato, y mi abuela le contó. Sin embargo, pues no supo qué decir, no encontramos a nadie. De esto transcurre una semana y una tarde, llega mi abuela a mi casa. Nos visitó y entre más pláticas me pregunta que si recordaba lo que nos había pasado el otro día, lo del grito que nunca supimos de dónde salió. Yo le dije que sí y me empezó a contar. Fíjate que vengo de la iglesia y el padre, no le vayas a decir que te conté, porque él no quiso decir nada ese día con nosotras ahí, pero me dijo que ya tenía varios días en que lo habían estado asustando. Que cuando pasaba por ese cuarto, si de pura casualidad él tenía la puerta abierta, lo jalaban hacia adentro de las prendas, pero que cuando volteaba no había nadie, que él también había escuchado ya el otro día a una mujer llorando ahí, adentro de ese cuarto, que llegó corriendo, abrió y fue hasta que encendió la luz, que todo se quedó en silencio, pero que apenas la volvió a apagar y a cerrar la puerta, volvió a escuchar ese llanto. Solo que ya no regresó, que se puso a rezar por esa mujer quien estuviera penando y que no entendía qué hacía en esa iglesia, de dónde salió. Pero pues bueno, así se quedó la cosa y luego tú y yo la escuchamos. A mí esto sí me dio algo de miedo, ahora sí. Por eso le dije a mi abuela que al día siguiente, que me tocaba ir, que no me dejara sola. A mí me gustaba mucho ir ahí, y por más miedo que tenía no quería dejar de ir, pero no quería estar sola, menos allá atrás. Y me dijo que sí, que no me preocupara, que según el sacerdote haría lo necesario para que ya no ocurriera, y bueno, con eso nos quedamos.
Al día siguiente que mi abuela pasó por mí, ella me pidió terminar de arreglar una tipo jardinera que tenía al costado esa iglesia, porque me dijo que tenía que hablar con el padre de algo que él le pidió nadie más escuchara. Mi abuela sí me decía la verdad. Sin embargo, pues yo siempre fui una niña muy curiosa. Por ello me fui corriendo a esa jardinera y me paré sobre ella, porque sabía muy bien que por ahí podría escuchar lo que platicaran, porque esa parte tenía una entrada y una ventana en la parte de arriba. No pude escuchar bien, pero los oía hablando un poco lejos. Por eso revisé si estaba abierta la puerta y sí, por lo que abrí con cuidado y caminé un poco, llegando hasta la puerta donde estaban hablando ellos, y escuché que el sacerdote le decía a mi abuela: ¿se acuerda, señora, que hace unas 2 semanas nos trajo don Marcos una cruz, la que le pedimos mandar a hacer? A mí se me hace que algo tiene esa cruz. Sí, sí me acuerdo, pero ¿por qué dice eso, padre? Bueno, pues es que hoy en la mañana que abrí, me volvió a tocar escuchar a esa mujer. Me persigné, caminé hacia la bodega y cuando entré, no me lo va a creer. Pues, ¿qué pasó, padre? La cruz, la pura cruz que nos trajo don Marcos, la altota, estaba parada, sola, a mitad de ese cuarto, sin que nadie la estuviera sosteniendo. Yo agarré mi rosario, empecé a rezar ahí enfrente de esto y cuando terminé la primera oración, ¡zas!, que se cae enfrente de mí, como si lo hubieran soltado. ¿A poco sí le pasó eso? Le estoy diciendo la verdad, señora. Yo mismo la vi parada, cayéndose. La agarré y la llevé para atrás. A ver si vienen los de la basura más tarde y que se la lleven, para que no se nos pase decirles, porque no quiero sacarla y que la vea don Marcos, ya ve que vive por aquí, que no se nos vaya a ofender, pero es esa cruz. Me salí corriendo porque escuché que ya estaban terminando de hablar, algo asustada ahora sí, porque sabía cuál era la cruz de la que estaban hablando. A mí me la enseñó el padre cuando recién la habían traído. Era la pura cruz, hecha de madera oscura. Medía tal vez unos 2 metros de alto y tenían planeado colocarle una figura de Jesucristo. Y a partir de ese día que mi abuela luego me contó lo que habían hablado esa tarde, y que yo sí escuché, se lo confesé también. Ya no volvimos a ver esa cruz, sí se la llevaron los de la basura. Y justo después de eso, no volvió a escucharse nada en esa iglesia. ¿Qué pudo haber pasado con esa cruz? ¿Habrá sido que, de casualidad, de pronto esa madera pertenecía a algún ataúd? Digo, tal vez no fue la intención de quien la hizo. A lo mejor le llegó a esa persona la madera sin saber qué era antes, o alguien le hizo algún mal. Cuéntenos lo que piense, en lo que nos vamos hacia Ecuador. Mario Novoa nos cuenta esto. Me gustaría que, al contarles esto, no me vayan a juzgar. Éramos niños cuando nos pasó. No buscábamos hacer algún mal, y es que comienzo diciéndoles esto porque soy de Santo Domingo, del barrio donde está la iglesia La Dolorosa. Ahí hace mucho, por allá del 2003. Cuando mis amigos y yo salíamos a jugar de tarde y noche, vivíamos cerca de esa iglesia y de pronto, un amigo nos sembró la idea de entrar a esa iglesia a esas horas ya de noche. La verdad es que no era difícil, solo debíamos brincarnos por una reja que, siendo la mitad de ladrillo en una parte y la otra ahora sí de reja, la teníamos muy fácil y sabíamos que nadie se quedaba ahí, al menos en esos años. Solo un amigo y yo fuimos quienes aceptamos. Los demás nos estarían cuidando afuera, esperándonos a ver qué encontrábamos de curioso, y si bien no era tan tarde, en ese momento, a pesar de que enfrente había casas, una tienda, no había tanta gente por ahí que nos viera. Más si mis amigos, los que se quedarían afuera, seguían jugando con la pelota como si nada. Por lo que mi amigo y yo nos trepamos rápido, la brincamos, nos pasamos por un costado, recorriendo rápido y viendo que todo estaba cerrado. La verdad era más como una travesura, no nos queríamos llevar nada. Queríamos solo ver cómo era de noche y por dentro. Cuando mi amigo me dice en voz baja que por allá, que había encontrado una puerta abierta. Voy con él por la parte de atrás, donde tenían unos baños,
Más cuartos que, imagino, eran las oficinas de la iglesia, no lo sé. Y cuando veo la puerta que mi amigo me mencionaba, era la que más quedaba hacia el fondo. Una grande que se veía oscura pero que pudimos ver bien porque el alumbrado de la calle hacía llegar la luz suficiente para poder ver esa parte. Y cuando nos acercamos, que íbamos viendo que sí se podía ver hacia adentro. Oscuro, pero quizás si la abríamos un poco más porque tenía un pedazo abierto por el que se podía ver al interior. Si la abríamos un poco más podríamos entrar y ver qué había por ahí. Lo que pasa es que cuando nos acercamos al mismo tiempo, mi amigo apenas toca la puerta, la empuja un poco y de adentro alcanzamos a ver la cara de una mujer completamente blanca, que en esos segundos procesé lo que estábamos viendo y les juro por mi vida que lo que se asomó de repente entre la oscuridad y nos vio fue una figura de no sé si la Virgen de Huapulo o la Virgen de la Dolorosa, no lo sé. El punto es que los dos salimos corriendo y escuchamos cómo se cerró esa puerta azotándose. Brincamos lo más rápido que pudimos y les dijimos a nuestros amigos que nos fuéramos, por lo que habíamos visto y porque ahora sí había gente afuera de la tienda que claramente nos vieron saliendo de ahí. Creo que no nos reconocieron porque después de ese día no nos dijeron nada. Pero a partir de esa noche, mi amigo y yo estábamos muy asustados. Yo había ido una sola vez a esa iglesia porque mi familia acostumbraba a ir a otra, pero yo no sé si esa figura que se asomó de aquel cuarto pegada a la puerta y nos vio habrá sido una de las que tenían ahí exhibidas, pero les aseguro que no fue una persona eso que tuvimos tan cerca, que a la fecha mi amigo y yo la recordamos perfectamente. Hace tiempo platiqué con una persona que me contó un relato que ya publicamos aquí hace 2 años, si no me equivoco, referente a la temática de esta entrega. Y esa persona que estuvo trabajando un tiempo en una iglesia, también apegado a la religión, me dijo que él creía que en estos lugares pasaban cosas así de aterradoras, porque la gente va y reza por sus problemas. Se van, se confiesan, se les perdona y todo, pero al final del día, todo eso que llevan cargando se queda ahí, en esas paredes, que según esto se llega a adherir a las figuras, a los cuadros, todo lo que haya por ahí, y puede que algunas experiencias que hemos escuchado aquí hayan salido a raíz de esos eventos. Interesante, ¿no? A mí me hace mucho sentido. Claro, no en todos los casos, pero puede ser una buena explicación. Coméntenos por favor la suya. Una persona que prefiere solo la llamemos por su nombre, Katia, esta noche desde Chihuahua, México, nos cuenta esto. Esto tiene apenas 6 años que me pasó. Tenía 24 en ese entonces, por lo que recuerdo perfectamente lo que nos ocurrió a mi tía y a mí. En ese año tuvimos un viaje familiar. Salimos en 2 autos, repartidos entre primos, mis papás, tías y tíos. Y como salimos de Delicias hasta La Boquilla, era un viaje largo. Por allá vivía un tío que nos podía alojar a todos. Pasaríamos allá las vacaciones, iríamos a lagos, todo eso. Y en ese viaje pasamos por varias paradas o pueblitos, unos que ya conocían mis tías, tíos y papás. Fue precisamente en un pueblo que nos detuvimos. Estaba a mitad de la carretera que, si no mal recuerdo, se llamaba Naica. Ahí nos paramos a comer, a comprar algo para el camino, bajarnos al baño, descansar y como eran apenas las 2 de la tarde, no teníamos prisa. El sol estaba a todo lo que daba. Y mi tía y yo nos desviamos un poco caminando por unas calles hacia el cerro que quedaba por allá, ya que me pidió acompañarla para ir a dejarle unas flores pequeñas a una capillita que tenían por allá, en las orillas, que tuvimos que caminar un poco saliendo de ese pueblo. Subimos, llegamos solo ella y yo, y en lo que ella entró a esta capilla, o para quienes no las llamen así, digamos que son iglesias muy pequeñas, solo que casi nunca hay sacerdotes ahí. Es más como para que la gente vaya, rece, tienen figuras a veces, arreglos y yo estaba afuera, viendo por ahí, cuando veo que así, un poco debajo de esa pequeña loma donde estaba esa capilla, bajando quizás a unos 10 metros, yo voy porque me dio curiosidad verla de cerca. Era todavía más pequeña que en la que estaba mi tía. Voy bajando con cuidado. Esta se veía más antigua, de madera, un poco descuidada pero bien. Tenía su puerta cerrada completamente.
No tenía ventanas. Eso sí, alrededor estaba la maleza muy alta. Por eso todavía más curiosidad me dio el verla así, y encima escuchar cuando me estaba acercando que adentro había alguien rezando. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto. Era la voz de un hombre que sonaba algo mayor, una voz grave, casi susurrando ese rezo, pero yo lo alcanzaba a escuchar sin problema. Y yo me quedé afuera, escuchándolo. Y esto fue en apenas segundos porque mi tía me empezó a gritar que qué hacía allá, que me regresara pero rápido. Esto me lo decía algo molesta, y yo creía que era por cómo estaba el terreno por ahí, que si me descuidaba hasta un animal me podía picar, me podía morder una serpiente ya que por allá es desértico. Por lo que me subo corriendo y apenas llego con mi tía. ¿Qué te pasa, Katy? Nunca te andes acercando a esos lugares. Yo le dije que no pasaba nada, que siempre iba viendo hacia el suelo, que yo nada más quería ver la capilla, que igualmente había alguien rezando por ahí, no estaba sola. A ver, ¿qué dijiste? ¿Alguien rezando? Sí, tía, por eso me quedé un poco más tranquila. Había un señor, creo, rezando adentro. Katy, ¿me estás diciendo la verdad? Le dije que sí. Mira, por favor, voltea de nuevo y dime que alguien estaba rezando adentro de eso. Yo volteo y cuando veo de nuevo esa capilla que les acabo de describir, esta, se los prometo, era completamente distinta a lo que les acabo de comentar. Ahora se veía tan destrozada, descuidada, no tenía puerta y le faltaba la mitad del techo, aparte de que estaba quemada en su mayoría. No podía creer lo que veía. ¿A quién había escuchado rezando? ¿Por qué cambió en apenas segundos eso que vi por allá? Nos fuimos apresuradas de ahí. Yo, en parte, estaba en shock porque jamás creí que eso que me pasó podía ser posible. Y mi tía, mientras bajábamos, me dijo: a veces dicen que cuando encuentras una capilla cerca de otra que se vea completamente distinta a la que siempre es más grande, donde la gente sí acostumbra a ir para rezar, dicen, Katy, que es porque algo más te quiere tentar. Yo no sé si la gente de por aquí fue la que la quemó o por qué se quemó, pero no puedo creer que escuchaste a alguien adentro. Katy, ¿cómo es que la viste bien? Completa, vaya, a lo que me estás diciendo. Y no te quiero asustar, pero igualmente no pasa nada, ya nos vamos. Pero a mí, tu abuelita, me había contado respecto a esto, que cuando llegas a escuchar algo así cerca de estas capillas, que ves a alguien o algo te invita a pasar, es el diablo, queriéndote confundir para que te acerques. Pero como te digo, ya nos vamos, no te asustes, solo ten cuidado cuando veas algo así. Escuchar esto y recordar esa voz, rezando dentro de la capilla, para que luego resultara en que era mentira, de verdad me cambió mucho la percepción que tenía de esos pequeños sitios, no de las capillas principales, sino del miedo a encontrarme alguna otra, así de pequeña, de volver a verla bien para que luego, a la hora de la verdad, ni siquiera fuera real. Y qué bueno que me vio mi tía antes de esto, si no, no sé qué historia les estaría contando. Había escuchado antes algo así. Mientras nos comenta, me gustaría invitarlos a escuchar los directos, los viernes en este canal, cuando no subamos video en ese día, o escuchar la retransmisión, que las encuentra en el apartado del canal llamado En Directo. He reestructurado los en vivos de este espacio, y soy yo quien por un par de horas estoy ahora solo yo contando relatos, hablando sobre el tema, leyendo lo que nos van escribiendo en el chat en directo también, y conversando de lo paranormal. Sería un gusto que nos acompañara. Como siempre, a partir de las 9 p.m. hora centro de México. Y recuerde que para que YouTube les avise de toda la actividad del canal, debe presionar el icono de la campanita al lado del botón de suscribirse. Active la opción que dice todas y así le llegarán las notificaciones seguro. Y otra cosa que le puede asegurar que siempre se les notifique y aparte nos ayuda mucho de paso, es dejando su me gusta en los videos. Así la plataforma sabe que le gusta este contenido y le avisa con más frecuencia. Gracias por escuchar este paréntesis y ahora vámonos hacia Veracruz. Una persona que prefiere no comentar su nombre, esta noche nos cuenta esto. Esto me pasó hace 16 años cuando trabajaba como ayudante de construcción.
en un pequeño edificio de 3 pisos que estaba destinado a puros locales, negocios. Aquí es donde me pasó algo relacionado a una iglesia que quedaba apenas cruzando la calle. No quiero decir exactamente cuál es, pero digamos para los que son de aquí, de Minatitlán, que queda muy cerca de la Avenida Constitución, por el Parque Reforma. Por lo cerca que me quedaba ese trabajo y por la flexibilidad de nuestro jefe, es que llego junto a 2 compañeros más, un poco más temprano de lo habitual, para evitarme el tráfico. Comenzar a trabajar un poco más temprano y también nos permite irnos un poco antes si avanzamos bien con este horario. Al estar ahí desde las 5:30 de la mañana, aún lográbamos coincidir con el guardia y se quedaba un rato platicando con nosotros, en lo que daban las 6 de la mañana y ya se iba. Estuvimos trabajando así desde el primer piso, luego segundo, y cuando empezamos a trabajar en los pisos de arriba, donde desayunábamos al apenas llegar, comenzamos a notar algo que nos decíamos entre nosotros, que había unos 3 días a la semana que de pronto veíamos estando en los pisos superiores, a la calle y a las 6 de la mañana, cuando nos despedíamos del guardia, teniendo la vista hacia la calle. En la iglesia de afuera estaba parada una mujer. Se nos hacía raro que ella estuviera ahí desde las 6 de la mañana, siendo que la abrían a las 8. Cada que la veíamos era verla parada ahí por 2 horas, sin despegar la vista de la puerta. Avanzaba el día, nosotros trabajábamos y cuando ya veíamos esa iglesia abierta, a ella ya no la veíamos, por lo que suponíamos que apenas abría ella entraba. Es solo que esto se nos hizo más y más raro cuando ya se había construido el 3er piso. Nos quedamos a desayunar en el 2º piso en una ocasión que veíamos hacia la calle. Estaba lloviendo mucho ese día y como a nosotros en ese piso ya nos cubría la 3er planta, desde ahí la vimos. Ella estaba parada de nuevo, afuera de la iglesia. Al lado estaba un local de frutas y verduras. Ese tenía techo de lámina, a la altura de la banqueta, y era extraño que ella no se fuera hacia allá, que se quedara ahí mojándose en la lluvia. Esta era una mujer que aparentaba tener quizás unos 70 años, por lo que esa mañana me acuerdo que le gritamos de «Señora, aguárdese de la lluvia, váyase para el techo». Y por más que sabíamos que sí o sí nos había escuchado, ya que no había muchos autos por ahí como para que se hiciera mucho ruido, solo que la señora jamás volteaba. Ahí se quedaba, quieta, viendo hacia adentro de la iglesia. Fue hasta pasadas unas semanas de estar viendo esto que no es que fueran días exactos siempre, que de seguro por ejemplo iba un lunes, pero sí la veíamos unas 3 veces a la semana, en días distintos, pero en cada ocasión siempre llegaba de no sabemos dónde, a las 6 de la mañana, puntual. Y pasado ese tiempo le preguntamos al guardia antes de irse una mañana sobre esa señora. Él esa mañana nos contó, a mis 2 compañeros que llegamos a esa hora y a mí, que nos iba a decir lo que él sabía, ya que tenía trabajando en esa colonia por años, en diferentes puestos de vigilancia siempre, por lo que le contaron esto en su tiempo y nos platicó. Yo ya tengo tiempo que no la veo, si le soy sincero. Me voy de aquí a las 6 de la mañana y me olvido de esa calle. A mí me da miedo, me da algo, no sé, pasar por ahí y ver a esa señora que desde ahorita les voy a decir. Esto no es algo normal. El que ella esté parada ahí no es algo que yo quiera seguir viendo. Miren, hace ya unos 3 años, más o menos, a mí me platicaron de esa señora. Yo la conocía solo de vista. Pasaba por la cuadra, llegaba a comprar una que otra cosa a una farmacia para la que trabajé por aquí. Nunca hablábamos, buenos días y ya está. Pero pues la gente de esta colonia se conoce. Y sí, noté, a pesar de que no la conocía bien, ese cambio en ella. Y es que una persona de esa farmacia precisamente, que ella sí la conocía, a su esposo, a su familia, a todos, me dijo que ella tenía un nieto. Este nieto era hijo de un matrimonio. La mamá era hija de la señora, vivían con ella, y que una mujer que estaba obsesionada con el esposo, creo que era una expareja. Cuando se enteró de que ellos tenían un hijo, como también es de la colonia, todo esto se lo contó la señora a esta persona que luego me lo contó a mí, la de la farmacia. Sospechan que fue en una ocasión donde coincidieron en una tienda de por aquí,
que esa mujer, la que estaba bien obsesionada, cuando este niño tenía poco de nacido, se la toparon en esa tienda. Y ellos están seguros de que fue ahí, que le acarició la cabecita a este niño y se habría llevado a lo mejor cabellos o algo con lo que le hizo un trabajo muy seguramente de brujería. A este niño le costaba mucho de repente dormir. Lloraba de una forma desesperada. Y por más que lo llevaban a consultar, no sabían qué era. Y no solo eso, sino que con el pasar de los días, al niño le empezó a salir una marca en la espalda, casi como si fuera una quemadura de aceite, así muy fuerte y marcada de una cruz invertida. Esa marca ahí se quedaba. Por eso lo pudieron llevar con el pediatra, con otro doctor de por aquí, y la podían ver bien. Pero pues no sabían qué pasaba, qué era. Y claro, empezaron a hacer insinuaciones de que los papás le estaban haciendo eso quizás. Solo que lo descartaron. Le siguieron brindando atención porque ellos no dejaban de buscar ayuda médica. Esa marca no sanaba como debería una quemadura. Siempre se mantuvo igual por 1 semana y media. Y pues el bebé no dejaba de llorar. Me contaron que decía la señora que lloraba como si se la estuvieran haciendo en cada instante del día. Y cuando la abuela llegó a esta iglesia con el sacerdote, se lo llevaron para revisarlo. Fue que él les dijo lo que podía servir, aparte de bautizarlo ya que no lo estaba. Él les recomendó moverse hacia Catemaco para curarlo con cierta persona, pero la familia en ese momento no tenía los recursos para moverse hasta allá. Y ahí estuvieron buscando, el sacerdote igual, y cuando lo bautizaron, el sacerdote les pidió ciertas oraciones cada ciertos días, sin falta. Precisamente un tipo de mandas o encomiendas, como las conozcan, a San Miguel de Arcángel. Y eso incluía estar desde temprano en la iglesia. Y eso es lo que hacía su abuela, por eso siempre estaba afuera. Lo que pasa es que con el tiempo, la señora, la abuela, falleció. Se puso muy mal de salud. Y la gente de por aquí, al tampoco ver ya a la familia, piensan que de seguro algo de ese trabajo se le pegó, porque no saben ni en qué momento comenzó a enfermar y ya había fallecido. Les voy a decir algo, ya sabrán ustedes si me creen o no, pero yo por algo ya no me voy por esa calle, ahorita más que nada en las mañanas. Pero la señora que han visto pararse afuera de la iglesia, ya hace años que falleció. Tiene mucho tiempo que se fue, pero pues imagino que la fe que tuvo en vida era tan fuerte, tanto quería ayudar a su nieto que aún y que ya partió de este mundo, que su familia ya no se vio por aquí, aún sigue parándose 2 horas antes de que abra esa iglesia. El Señor sí nos estaba contando esto en serio. No lo conocíamos tan bien. ¿Por qué jugaría con esto? ¿Por qué nos mentiría? Aparte, nos hizo mucho sentido el hecho de que siempre estuviera ahí. No importaba si la calle estaba sola, si estaba lloviendo mucho, y de pronto, cuando abrían la iglesia, ya no la veíamos. ¿Cómo es que duraba alguien 2 horas parado ahí, sin moverse ni siquiera a la vista? Y por esa razón se nos hacía más difícil verla como antes, pensar que era una persona, aunque ahora sabíamos que ya ni siquiera estaba aquí. Dejamos de trabajar ahí, nos fuimos y sinceramente tratábamos ya después de eso, de no voltear hacia allá porque sí, esa mujer seguía apareciéndose frente a esa iglesia 3 días a la semana. ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal, inexplicable en iglesias, con figuras religiosas? Y por favor, coméntenos los temas que les gustaría escuchar pronto por este canal. Siempre es un gusto complacerlos si tenemos disponibles ya estos temas con sus historias. Muchas gracias por escuchar este espacio. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.